Bueno, hoy vamos a abordar, y entrando a un tema muy importante, que es la regulación, ¿no? Y la regulación tiene mucho que ver cuál es la aclimatación, por ejemplo, de las personas que vienen de otros valles, ¿no? Cuando suben aquí a La Paz. Hablar de adaptación para nosotros es ya una adaptación genética, pero todavía existen corrientes que mencionan que todavía no estamos adaptados genéticamente, sino estamos en proceso. Porque han comparado los pobladores del Tíbet y los pobladores aymaras, digamos, ¿no? Y obviamente los pobladores del Tíbet, que están como 25.000 años más que nosotros estamos recién aquí como 10.000 a 11.000 años. Entonces todavía como que nos faltan unos 10.000 años más para que nuestros genes puedan mutar. Esa es la teoría, por ejemplo, que se analiza con los genes para la policitemia del doctor Amaro, que está investigando en el laboratorio del piso 8, el piso 9. Sin embargo, los términos van acorde a lo que es la aclimatación y la adaptación. Vamos a hacer un experimento que lo vamos a continuar mañana. Hoy va a ser la primera parte para poder, ojalá les pido que todos los que estén hoy también estén mañana, si no va a haber un sesgo, para poder analizar qué es lo que está pasando realmente y cómo se controla los disparos nerviosos en los centros respiratorios para que cuando tú hagas ejercicio hiperventiles, cuando exista alguna enfermedad que dañe tu centro respiratorio hipoventiles, o cuál es la capacidad, por ejemplo, que nosotros tenemos voluntaria de alterar nuestra ventilación. Hay personas que pueden alterar y estoy mal, hiperventilar de forma voluntaria. Lo que no podemos hacer nosotros con otros órganos. A ver, alguien orine más de lo que tiene que orinar, obliga a su riñón a orinar más, ¿no? O de por sí hipotencia así, ¿no? Ay, me bajó la presión, ¿no? Entonces, o controlar el corazón, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas les dan a este aparato respiratorio una virtud de que puede ir regulando de acuerdo al entorno en el que esté. Esto ya lo habíamos visto, por ejemplo. Y esto siempre lo voy a mostrar porque es una etapa mundial que ha marcado la era pre-pandemia y la era post-pandemia. Realmente es muy distinto, y más aún para los que hemos estado ahí adelante, con el miedo a todo, como todo el mundo, ¿eh? Nadie sabía qué podía pasar con el COVID. Y nos ha enseñado que la medicina basada en evidencias siempre está un poquito retrasada. En ese momento no había ningún estudio que avalaba que la acitromicina, el dióxido de cloro, y otras cosas más, hidrocloroquina, ¿no?, actuaban en un virus. Si ustedes bien saben por fundamentos microbiológicos que no hay cura para un virus. No hay algo que le ataque directamente a los virus. Tal vez para algunos, ¿no?, que puedes modular su reproducción, como los retrovirus, por ejemplo, en el caso del HIV. En caso de la influenza tipo A, el oseltamivir puede participar en la no multiplicación, la no replicación de su material genético rápidamente, pero no hay algo así como un antibiótico que mata a la bacteria, por ejemplo. Ustedes saben que los antibióticos, un beta-lactámico va y la bacteria, la pared, la destroza. Y realmente muere, ¿no? Eso es citolítico, eso mata bacterias. Pero entonces hubo tanto espacio, tanto vacío de conocimiento en todo el mundo, que ahí hemos visto quiénes liderizan realmente la ciencia en el mundo. Ahí no brilló Estados Unidos. ¿Quiénes eran la competencia? Estaban entre rusos y chinos, ¿no?, los que estaban estudiando todo. Los artículos chinos estaban adelantándose. Hasta incluso se cree que los chinos estaban mutando este virus, ¿no? Por ahí ellos mismos que han hecho, ellos estaban estudiando la cura. O naturalmente ha sido una especie de control de las poblaciones. Porque el control de las poblaciones ocurre en todas las especies, excepto en la nuestra, ¿no? No tenemos un depredador que nos controle. Todos tienen su depredador para controlar las plagas, todos tienen sus depredadores, todos tienen su animalito que les va a ir comiendo y regulando su población. Nosotros no lo tenemos, pero a lo mejor naturalmente era un tipo de regulación que tiene la naturaleza con nuestra especie. Más aún si nos portamos mal, ¿no? Si somos el único animal que no cuida el veneno.
Entonces, aquí existieron otros tipos de vacíos también. Por ejemplo, muchas técnicas de ventilación asistida se han revolucionado con esta pandemia, a la fuerza. Solamente recuerden que en este tiempo, no sé en qué condición han estado ustedes, también han estado en sus casas, etcétera, encerrados todo este tiempo. Era bastante tiempo, ¿no? No sé cuánto tiempo era encerrado, creo que 2 años. Y pasó rápido porque nosotros podíamos salir, obviamente, ¿no? Porque estábamos en servicio. Pero me acuerdo que yo tenía unos compañeros que decían, estaba feliz por el, hoy es lunes, y yo, ¿qué tiene que ver lunes, no? No, es que es lunes, es que por mi carnet puedo salir, me decía. Entonces salía a botar su basurita, ¿no? Y bien cambiadito, pero el hecho mismo de salir era como que, wow, libertad para ellos. Ahora, estos vacíos pueden ocurrir en muchas circunstancias. Por ejemplo, no se sabía si este virus se contagiaba a los niños por forma vertical. Y a los pobres bebés, así apenas nacían, los metíamos en una caja que se llama incubadora y aislados, ¿no? Por el mismo miedo. Luego se ha demostrado que no había una transmisión vertical comprobada, incluso ni en la leche, porque estaban diciendo, no le daremos leche, por si acaso no le daremos leche. Entonces todas estas cosas hacen que nos pongamos a reflexionar que hay muchas situaciones tal vez que en la altura también hay vacíos, muchos vacíos, que lo tenemos que usar a favor. Nosotros tenemos que ser los que investiguen esos vacíos, más aún si vivimos en la altura, ¿no? Más aún si vivimos en la altura, si no sería como la arqueología, una vergüenza, ¿no? Francia descubre un templo en el Tiwanaku, ¿no? Los japoneses en su submarino descubren una ciudad perdida en el lago Titicaca y no dicen, pues, el boliviano, ¿no? Entonces, en la altura igual van a existir muchos cambios y tenemos muchos instrumentos. Por ejemplo, este simple instrumento que es el oxímetro transcutáneo de pulso puede marcarnos tal vez pequeñas cifras que nos diferencien, adaptaciones basales que yo pueda hacer en diferentes poblaciones, no solamente hablar en general, en altura. Ya, puedo usar en altura ¿quiénes? En los jóvenes, en los deportistas, en los no deportistas, en los que vapean y en los que no vapean, en embarazadas y no en embarazadas, en bebés y no en bebés, en personas seniles, en viejitos y en viejitas, en hombres versus mujeres. Y además que tengo algo que encontré para ustedes, que lo creía perdido, unos valores que nos da Sergio Valdés en su libro, para ver la diferencia de las presiones barométricas en la ciudad del Alto, en la ciudad de La Paz y en la zona sur. Entonces, hay otros métodos, por ejemplo, ya hablar de ventilación asistida, ya hablar de métodos invasivos para medir esto, ya hablar de un espirómetro, obviamente ya nos habla de más dinero y todo, pero es una realidad, tienen espirómetro aquí, tenemos espirómetro, y ese es un lujo, realmente tener un espirómetro es como que te dieran un auto y que estés jugando con el auto, ¿me entiendes? Así nuevo, un Mercedes. A ese punto de ciencia hemos llegado. Entonces, creo que los trabajos de investigación tienen que ser apuntados a esta población de gran altitud, y realmente los exhorto porque para hablar de temas de altitud, los que están punteando en investigación, es decir, los que publican y en revistas indexadas, son los peruanos, ¿no? Y lo hacen bien, y están con muchos otros valores y referencias que lo están publicando, pero así estudios bolivianos hay realmente pocos. Entonces, cualquier investigación que hagan, aunque así hablen el color de los cabellos, ¿no? En los estudiantes de medicina que todos conocen, en la altura ya le cambia totalmente la connotación, porque no hay muchos datos en la altura. Entonces, todo relacionado a la altura, realmente todo, puede ser muy favorable para eso. Habíamos visto esto al inicio, y es muy importante conocerlo porque, miren, las células cerebrales tienen un umbral de destrucción ante la hipoxia muy corto, muy pequeño. O sea, que hablar de 4 minutos de signo y hablar de lesión neuronal y saber que las neuronas no se reproducen y se forman glías o cicatrices neuronales, está hablando de discapacidad. Es decir, como les decía en cardio, si ahorita yo tengo un evento fortuito, tengo una lipotina, me desmayé, y si ustedes no hacen algo efectivo en 4 minutos, que pasan volando entre que llamen algo, imposible que en 4 minutos llegue el helicóptero con el doctor Urquieta, ¿no? Así, el helicóptero de paramédicos como Miami's Vice, así, y no sabes, eso en nuestra población es imposible.
A esto, súmale lo afectivo. ¿Cómo quisieras que reaccionen si en la fila del banco tu mamá o tu papá sufre un paro cardíaco? Quisieras que gracias a los ángeles estén a su lado personas capacitadas que por lo menos sepan hacer reanimación basada, que es RCP, ¿no? Reanimación básica, por lo menos, hasta que lleguen los paramédicos. Quisieras que exista justo ese momento uno que sepa teles y sepa tal vez intubar, o haya un desfibrilación, un dispositivo de desfibrilación automática. Quisieras. Pero si no estamos cambiando eso en nuestro medio, entonces vamos haciendo todo ese tipo de cursos y capacitaciones para que estemos preparados para lo que la sociedad exige, o para que nuestros familiares en ese momento ustedes hubieran querido tener, si es que no han tenido la muerte de un familiar en las carreteras, una muerte así insulsa en la calle porque no había quien les socorra, ¿no? Esas cosas pues tienen que ser algo efectivo para la sociedad. Porque hablar de 4 minutos, imagínate, me desmayé y no hace nada, mi cerebro deja de ser cerebro y solamente cumple funciones basales y prácticamente se lesiona. Entonces, asegurar una vía aérea, realmente, el mismo sistema ventilatorio es realmente muy importante. Desde maniobras básicas, ¿no? Como cómo ventilar, por ejemplo. Si es que no hay la bolsa autoinflable, tal vez habrá la respiración boca a boca que menos se hace. La reanimación dice que debemos tener un dispositivo para evitar contagios y intercambio bacteriano, pero tienen eso en su bolsillo, ahorita pasa, si tienen su membrana para evitar pasos y hacer ventilación de boca a boca, ¿sí? Tú tienes, gracias a Dios, mi hermano, si me pasa algo. Entonces, estás autorizada si me pasa algo. Ahora, este mismo transporte de oxígeno no solamente tiene que ver con el pulmón. Miren ustedes que el sistema circulatorio del corazón es tan de la mano que si se enferma el corazón, se enferma el pulmón. Si se enferma el pulmón, se enferma el corazón. Y ustedes han visto que una falla en la bomba también puede ser una causa de hipoventilación. Es decir, una hemorragia puede ser una hipoventilación. Una anemia puede causar hipoxia, no hipoventilación, hipoxia, ¿no? Un choque puede causar hipoxia. Entonces, una falla en el gasto cardíaco puede causar hipoxia. Puede cambiar las zonas de West, por ejemplo. Entonces, si bien las funciones principales del aparato circulatorio va a ser el transporte de oxígeno, la parte más importante es la respiración celular, porque ese es el componente de toda célula. Y esto les daba en introducción y les decía que hay diferentes cambios que nosotros podemos estudiar. Miren ustedes cambios ambientales, por ejemplo, esto está por demás, y esto es algo que nuestro departamento tiene todo. Podemos ir desde los yungas hasta una montaña que es fácil, que vas un día y una noche nada más en el Huayna Potosí, de fácil acceso, con diferentes contrastes para poder comparar. En el buceo, ¿no? A lo mejor no solamente podríamos hacer espirometrías después de una inmersión, espirometrías en personas que hacen buceo. Hace semanas nada más en Tiquina o en Copacabana estaban los nadadores haciendo la clásica competencia para cruzar el estrecho de Tiquina, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa población con gusto yo creo que se ofrecería para la ciencia, porque es un estudio no, que les digo, no invasivo, ¿no? Solamente tienes que enseñarles a soplar, etc. Si alguien se animaría, también se puede hacer, comparar gasometrías de ustedes aquí en La Paz y de ustedes aquí en el Huayna Potosí, en reposo o en la noche. O comparar una gasometría en reposo y después del buceo de esas personas, para ver qué cosas han cambiado, porque teóricamente el organismo se adapta y tiene que mantener un equilibrio entre todos sus valores. Esa es la capacidad que tiene el aparato, que es el control del aparato respiratorio. Por más de que gane ejercicios, esas gasometrías no tienen que variar, porque ese pequeño margen de 7.35, 7.45, todos los extremos se llaman enfermedad, y los muchos más extremos se llaman muerte, ¿no? O sea, ese 7.35, 7.45, si llegas a 7.10 o menos, ya es una gasometría compatible con una disfunción orgánica múltiple, o casi la muerte. Entonces el aparato se encarga de regular esto y lo vamos a vivir. Viajes espaciales, bueno, nos queda mucho, nos falta mucho tal vez como país, pero esto no nos exenta de que podamos formar parte de un equipo internacional para poder hacer este tipo de fisiología tal vez.
Ahora, los estudios también tienen que ir a ver en la regulación, por ejemplo, el sueño. Es un campo poco estudiado también. Miren, el sueño, ¿no? O sea, todos piensan, en el sueño pueden existir diferentes variaciones en los signos vitales. Ahí se conocen realmente los signos vitales basales, los de reposo. Tu frecuencia cardíaca, la presión arterial en sueño basal, en sueño es un buen referente basal de tu presión. Basal es una presión, digamos, de cero, es una presión muy objetivamente para evaluar. Y ustedes deben conocer su presión basal. La misma fisiología del sueño involucra que el sueño también es distinto. En neuro ustedes han visto cuáles son las fases del sueño, por ejemplo, desde la más superficial a la más profunda, en cuál existen los movimientos rápidos de los ojos, en qué parte aparece el ensueño. Y conocer el sueño pues, nos da también la capacidad de recomendar medidas de higiene del sueño, que poco se habla aquí. Entonces pensamos que es dormir y listo, ¿no? Pero higiene del sueño. Así como te preparas para hacer algo, también te tienes que preparar para dormir. ¿Cuánto tiempo no tendremos que comer y por qué? ¿Qué cosas no comer y por qué? Tal vez estímulos visuales como los celulares antes de dormir, ¿qué es lo que hace y por qué? Para poder evaluar cuál es la calidad del sueño. Porque en el sueño, ustedes saben que hay personas que roncan y no roncan. Y las personas que roncan tienen episodios de apnea. Es decir, dejan de ventilar, están respirando. Y una de esas hacen apnea. Y ese síndrome de apnea obstructiva del sueño también hay en niños. Y se está estudiando que los niños que roncan desde chiquititos tienen cierto tipo de alteraciones en su desarrollo, porque no es algo, si bien es algo fisiológico, pero no es algo favorable para el desarrollo del cerebro, porque en esa apnea obstructiva del sueño lo que haces es desaturar. También cambian tus constantes vitales. Entonces, hacer un estudio, por ejemplo, les quiero dar ideas, tal vez un poquito tarde, pero para más adelante, o sea, no se investiga solo por la nota, ¿no? No tiene que investigar porque quiere investigar para cualquier congreso científico, lo que sea, para preparar. Por ejemplo, hacer fisiología del sueño es algo sencillo que se puede hacer con las constantes vitales, monitorización, o imagínate una gasometría en el momento que la persona esté roncando, después de que ronca. ¿Habrá alguna variación con una gasometría de la mañana, que estamos todos vigiles? O tal vez estudiar la calidad del sueño. Las personas que roncan versus las que no roncan, hay escalas de calidad, ¿no? Estamos haciendo un estudio con la calidad del sueño. Entonces hay escalas que dicen, ¿cuál es la calidad de tu sueño? En base a una encuesta. Entonces, ¿habrá una diferencia entre las personas que roncan y roncan? Más aún, ¿existirá diferencia en embarazadas, no embarazadas, en niños, no en niños? ¿Habrá más apnea o no apnea en personas que están durmiendo en el nido de cóndores del Illimani antes de escalar la nieve? ¿No? O en personas que vienen de Santa Cruz y que van directamente a Huayna Potosí, ¿habrá apnea obstructiva del sueño? ¿Habrá alguna variación en su sueño fisiológico? ¿O que las personas que viven en el alto a 4.000 metros para ellos es como subir a su casa nada más en Huayna Potosí? Entonces hay muchas cosas que podemos ver. El embarazo, ni qué decir, o sea, está por demás decir que en el embarazo todos los órganos se acomodan de forma que no está descrita en el Rubier, por ejemplo, ¿no? El Rubier está en posición anatómica y sin embarazo. Entonces puede haber la anatomía del embarazo también, puede haber la fisiología del embarazo. De ancianitos, ya estamos hablando de pulmones que han tenido un recorrido pues bárbaro. Y no en las mejores condiciones, aunque uno diga, no, yo jamás fumé, jamás hice, jamás, mentira. O sea, no solo fumar es dañar tus pulmones. Empieza desde los resfríos mal curados, por ejemplo. Bueno, no vale el término mal curados, sino los resfríos mal tratados. Porque hay virus que te gatillan cierto tipo de patologías. Hay virus que te pueden gatillar asma, por ejemplo. Aquí la neumología pediátrica no ha llegado a muchos de nosotros porque en nuestro tiempo, pues, recién somos un país creciente que está invirtiendo en salud. Por ejemplo, si les pregunto, ¿ustedes de niños han ido al neumólogo pediatra? ¿No? ¿Han ido al endocrinólogo pediatra para ver si tenían una falla en su crecimiento, en su línea de crecimiento? ¿No? Entonces, hay muchas cosas que tal vez vamos descuidando a diferencia de otros países pues, que tienen todo al alcance. No hay controles para los motorizados que están
tan viejos que no solamente emanan monóxido de carbono, sino que están botando metales, así, metales pesados, esos quemados ya, que van a precipitar en nuestros pulmones, por ejemplo. Porque no hay una ley que rige eso, ¿no? Como en el exterior, que tu taxi tiene que ser el último modelo, entre los 3 o 5 años máximo, no puede ser más antiguo. O sea que los autos están circulando como taxis en el exterior, tienen que ser año 2020 para arriba, si no, no están autorizados. Pero imagínate poner una ley aquí así. Si hay gente que está con esos camioncitos de Coca-Cola todavía de su colección, que están ahí funcionando como para trasladar las cosas. Está en el mismo hecho del medio ambiente como tal. Existe mucha de nuestra gente que todavía en las culturas, en las mismas poblaciones andinas, cocinan con leña, por ejemplo. Y si tú ves la cocinita de leña, está toda negra, y eso se reflejará también porque algo que está en el pulmón, probablemente, ¿no? Porque esa cocinita de leña que está ahí, o tienen extractores así, o sea, tienes una ollita de barro con tu leñita, pero arriba tienes tu extractor alemán de departamento gasolinero. No lo creo, ¿no? Pero en nuestra misma cultura, por ejemplo, hablar de la huatia, por ejemplo, ¿no? O sea, es algo gastronómico tradicional, la comida hecha en tierra, lo que los peruanos le llaman la pachamanca, ¿no? Que es para nosotros la huatia. Entonces, la exposición a las parrillas, por ejemplo, ¿no? El rey del carbón, por ejemplo, o sea, que usarás un filtro así, carne 95 para hacer la parrillada. Sí se ha demostrado que el exceso de carne en parrilla tiene otros componentes en la carne que son cancerígenos, o sea, el exceso de carne a la parrilla, por ejemplo, carne roja. Entonces, toda esa vida que has tenido entre enfermedades pulmonares, no siempre neumonías, virus, medio ambiente, esas toses que nunca vienen con fiebre, pero siempre tosen, por el tos de viejo le dicen, ¿no? No es algo normal, es una bronquiectasia de un pulmón, un bronquio crónicamente inflamado, por ejemplo, que mueve sus secreciones. Entonces, hacer una espirometría a esta edad, o ver la regulación o la adaptación a esta edad, ¿será la misma? No, hay muchas personas que respiran por la boca, se van a dar cuenta, vean bien a sus papás, sin darse cuenta están... ¿Por qué respiran por la boca? Ya no es fisiológico, pero la mayor parte respiran por la boca. Vas a ser bien observador cuando vayas aquí, hay personas mayores que están en la calle. Se notan sus pies, o sea, y no es normal ventilar por la boca, pero ponte a pensar por qué ventilan por la boca. Eso será algo, claro, como no vemos el corazón, ¿qué somos que no ve el corazón que no es corazón que no siente, ¿no? Los ojos no ven lo que la mente no sabe. Entonces parece que, estás respirando por la boca, ¿no? Y listo. Pero si te pones a pensar, esa sería una buena población de estudio. Un screening a estas personas, qué cosas tendrán como diagnóstico. No es necesario hacer un diagnóstico clínico dirigido tal vez, pero hacerles, no sé, una espirometría o un estudio del sueño, pues puede cambiar muchas cosas. De la rama natal ni que decir, hay pocos estudios que se pueden hacer en bebés. A ver, háganle una espirometría a un bebé. Díganle, a ver bebé, vas a soplar. Sopla. Y el bebé, te hace caso, ¿no? Por eso es muy difícil diagnosticar asma en menores de 6 años, por ejemplo, porque el niño no te va a colaborar así, excepto entre los 5 o 6 años, que ya puedo hablar de algo que me sugiere que me confirma asma, ¿no? Ni qué decir en la adaptación en gran altitud, son espacios muy vacíos. Recién este año hubo un congreso mundial del bebé en la altura, aquí en Calacoto. Y quienes traen los conocimientos del bebé en la altura no habían sido neonatólogos así de la ciudad de La Paz, lastimosamente. Son estadounidenses que vienen a estudiar a la altura, tanto a Perú como a Bolivia, y van a mostrar los resultados. Es como que yo fuera a tu casa y te dijera, ¿saben qué, chicos? Tienen un baño. Y tienen una superficie de tal. Y su casa es de este modelo. Y ustedes me aplauden, ¿no? Por haber investigado en su casa. O sea, no creo que yo me sentí así. O sea, me ha dado una envidia tan sana que digo, voy a intentar hacer un estudio y nos trazamos a hacer volúmenes y capacidades en bebés. Pero es muy difícil porque no tengo espirómetro. Entonces, ¿qué uso? Entonces, buscando así en la bibliografía, hay pequeños datos que nos dicen que la ecografía de pulmón puede, de alguna forma, traducirse en capacidades y en volúmenes en los pulmones de los bebés. Entonces, estamos tratando de protocolizar eso, que es algo nuevo. Ahora, no sé si nos apoyarán, no sé, un ecógrafo nos tenemos que comprar, un ecógrafo debe estar unos $10,000, ¿no? Entonces tenemos que poner fotitas y entonces quiere investigar. Y ya, pues nadie te va a dar, no, felicidades, quieren investigar esto, un ecógrafo, ¿no? No es como el futbolista, que el futbolista vaya a perder así como
¿no? a la liga, saben que van a perder y dan todo, le hacen comer en los hoteles y todo, lastimosamente es así este país. Obesidad seguramente que sí, así como el embarazo, hay muchas cosas que cambian. ¿Y por qué más decir las enfermedades? Bueno, anestesia es un campo muy particular, pero también pueden hacer ustedes después de la anestesia. Los trabajos del doctor Monge el año pasado, bueno, hace 2 años, eran muy interesantes porque analizaban la calidad del sueño, analizaban las gasometrías de pacientes que se han operado, no sé, a ver, por cualquier razón. Ponte que te vas a operar de la vesícula, no tienes nada que ver con los pulmones. Te operaste de la vesícula o te operaste del apéndice, pero no tiene nada que ver tu pulmón. Y antes, obviamente, te hacen un estudio y después de la anestesia en la sala de recuperaciones ven tus constantes vitales, ven tu gasometría y ven cuál es el impacto de por ejemplo, de la anestesia en el postoperatorio de estos pacientes. Wow, miren el buceo. Ahora, una cosa es el buceo en inmersión en el océano, debe ser, yo podría animarme a hacer fisiología del buceo en el lago Titicaca, digamos, ¿no? Se pueden hacer. O sea, hay tantas cosas que nosotros podríamos hacer y eso se va a traducir en esto. En estos que parece una tablita tan sencilla, pero hay autores que han podido tal vez tratar de hacer, tratar de validar los valores de una gasometría en la altura y en la costa. Entonces ahora vamos a entender por qué hay esta diferencia. ¿Por qué hay esta diferencia de rangos entre gasometrías en la costa y gasometrías en la altura? Así como la hemoglobina había una variación. Y eso tiene mucho que ver con lo que vamos a hacer y vamos a ir entendiendo entre hoy y mañana. Entonces, así como están, les voy a pedir que nuevamente hagan apnea. No me olvido del tiempo, voy a cronometrar. Así, tal cual estén. ¿Están ventilando normal ustedes? Tampoco, prepárense, ¿no? De sorpresa va a ser. Ustedes están así con una eunea, se llama. Eunea es una ventilación tranquila, basal y normal. Están en eunea. Cuando yo les diga apnea, ustedes van a hacer la mano arriba. Y ya no van a ventilar, obviamente, ¿no? No van a respirar. Y cuando ya no puedan, bajan la mano. Y yo voy a sacar más o menos un promedio. ¿Entendemos? ¿Sí estamos entendiendo todo? ¿Sí? Bien, todos normal. Eunea, están en eunea normal. Ya está preparando, Josefa está permeabilizando las vías respiratorias superiores, no está mal, ¿no? Ya se está preparando. Bien. Todos manos arriba, apnea. Muy bien. Entonces, mientras ustedes vean esto en apnea, lo que está pasando, les decía, es que por 1 minuto de apnea sube 6 milímetros de mercurio tus valores de la PCO2. La P arterial de CO2, presión arterial de CO2, ¿no? Los valores que están ahí. Entonces, esos valores hacen que tu CO2 esté subiendo. Y lo que estás sintiendo para bajar la mano es el CO2 en tu cerebro. Y es lo que vamos a entender ahora. Y ese CO2 en tu cerebro, mira, la gran mayoría, ahí lo vamos a cortar, sigan atienden, mira, más o menos han llegado a los 35 segundos, pero la gran mayoría es esa, mira, 37. Y es eso lo que está pasando en este momento. Ahora vamos a analizar, y en base a eso está la regulación de la respiración. Ya, casi al minuto, ¿no? Entonces, la mayoría es a los 35 segundos. Eso no se van a olvidar, ¿ya? Algo pasó con el COVID que mató una neurona, que no me olvido cosas así como nombres, me olvido de datos así de memorias rápidas. 35, ¿no? Ahora, lo que han sentido, por ejemplo, es de... No sentían la necesidad de inhalar oxígeno, ¿no? Porque... Y ahí se entiende, o sea, ¿a qué has dado prioridad? A la exhalación. Entonces, cuando tú has dado prioridad a la exhalación, al decir, ¿qué estás demostrando? Que lo fundamental era botar algo. Lo fundamental era lo que se estaba acumulando. Tu cuerpo lo primero que quiere hacer es botar CO2. Botas. Te hiperventilas. No tanto el oxígeno. Si fuera el oxígeno lo primordial, lo primero que hubieras hecho es como en las películas. En las películas están tan mal elaboradas y las novelas que van a ver una persona con un tubo endotraqueal hasta la tráquea, que pasan las cuerdas vocales, que teóricamente no puedes hablar y tiene que estar sedado, pero estoy mal, William, con su tubo así le ponen en la boquita, ¿no?
y su punta nasal más, ¿no? O su suero mal instalado, ¿no? Así ves incongruencias cuando eres conocedor. Pues en las películas o en las novelas, ¿qué pasa? ¿Te asfixian? ¿No? Así, ¡ay, Dios mío! Así, ¡qué fingido! O sea, que por lo menos lo hagan bien, ¿no? Por lo menos que hagan, ya, les creeríamos. Entonces, eso pasó aquí. Entonces, vean estos valores. No vamos a ver del nivel del mar, que aquí están. Vamos a ver en la altura, que es 30. Me imagino que de la persona, de la gran mayoría llegó hasta 36 y ha sentido esa necesidad de ventilar. Tal vez la compañera llegó hasta 35 casi, ¿no? 36 tu CO2. ¿Y ubican que puede cambiar así la gasometría en 30 segundos, en un minuto? Pues sí. Entonces, todo esto que hemos visto lo vamos a traducir en nuestro itinerario. Ya hemos visto nosotros una introducción. Y vean estos valores que quería compartir con ustedes. ¿Sabía que algún lado lo tenía? Estos son valores del IVA que nos dan la presión barométrica en diferentes sectores de la ciudad de La Paz. Mira, todos sabemos de la ciudad de La Paz, el 3600. Pero vean la ciudad del Alto. Esto lo han hecho en el barrio de Huayna Potosí. La zona de Huayna Potosí del Alto es como que de la ceja un poquito más yéndose a Huayna Potosí, esa meseta que hay donde el viento es fuerte, ¿no? Esa zona. Ahora, ¿dónde han hecho una zona sur? ¿Conocen la Garganta en Obrajes? ¿Conocen la Garganta? La parte más baja de la zona sur. ¿Sí? Pero sí conocen Cholahuasi, digamos, ¿no? O sí conocen que otro antrito así, ¡ay, sí, ¿no? ¿Qué era de los niños? Prada, ¿no? ¡Ay, sí, Prada! Sí conocen algo. Green, ¿no? En la Garganta van a preguntar dónde es. Cuando tú vas por Alto Obrajes y quieres irte a más o menos por el otro camino que va a Ipavi, que sale por la Salle, hay una zona que es la más baja de la zona sur, es como un huequito, donde hay una cancha. Esa es la Garganta de Obrajes. Entonces en la Garganta de Obrajes han hecho esta altura. Ahora vean ustedes, miren, o sea, hay un contraste muy importante. Ahora, ni qué decir, ahora andate a Coroico. A ver, imagínate, andate a Chulumani. O sea, ese contraste y esa ventaja de poder tener esta topografía en La Paz, pues nos hace más, nos da más ventajas para poder seguir estudiando, ¿no? No va a ser lo mismo. A ver, calculen la presión de inspiración. Les puedo preguntar eso en el parcial, ¿no? Claro, solo a los que vienen. Les pregunto, calcular la presión de inspiración de oxígeno, qué fácil. Pero en la zona azul. Ahí los patamos, ¿no? En la zona azul. O en la zona Huayna Potosí del Alto. Te lo estoy diciendo, no está escrito. Puede ser, ¿no? Es lo mismo si quien no sabe la fórmula, pero no sabes estos datos. Ya, vean su recuerdo. Entonces, vean ustedes que la ventilación alveolar, esto hemos visto que es el volumen minuto alveolar, por ejemplo, ¿no? Eso que es esa fórmula que se calculaba por el espacio muerto fisiológico, la frecuencia respiratoria, etc. Es decir, todo el aire que ingresa en un minuto en los alvéolos, como el volumen minuto respiratorio también, dice, se adapta a los cambios de adaptación del cuerpo. Es cierto, de manera tal que el oxígeno y el CO2 se mantienen casi constantes. Es decir, que una gasometría en el equilibrio va a estar en equilibrio, pese a que tendemos a estar en la alcalosis, ¿no? Por hiperventilación. Y ahí entra el ámbito de la fisiología del deporte. Entonces, aprovechen invitarles al Congreso de Octubre, que es de la Sociedad Latinoamericana de Fisiología Respiratoria. Son los profesores que vienen desde México. Hemos logrado aprobar con una resolución ya el hacer ese congreso. Va a estar uno de mis amigos que era el médico de aquí del Stronger y todo, y así mayorcito se fue a hacer medicina del deporte a México y recién volvió. Y ha venido pues con unos conocimientos bien actualizados para poder estudiar muchas cosas. Hay la importancia del lactato. Con el lactato en una gasometría puedo ver cuál es tu capacidad deportiva como tal. Y eso podríamos hacer. O sea, hacer una gasometría ya está al alcance de todos. Lactato los pongo todos en el piso 13, abajo en la planta, y selecciono personas que solamente estudian, van a teóricas, son así de la facultad, como son ustedes, ¿no? Solo estudian. Versus personas bien entrenadas que no estudian, pero solo corren con Forrest Gump y se están preparando para cualquier tipo de deporte. Entonces, puedo medir sus lactatos iniciales, no siempre con gasometría, hay lactatos de sangre, versus su lactato al llegar al piso 13, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo que sean buenas. Ahora, el ejercicio intenso, teóricamente, esto se
se mantienen en esta armonía, pero no del todo, porque hay dos condiciones. Ustedes, y lo han vivido, hay personas que de mucho tiempo nos encontraremos para jugar un partido, no, pero yo no juego desde que estaba en primero, ¿no? Desde que estaba en primero, porque desde que ingresaba en la facultad lo único que hago es estudiar de mañana hasta ver el sol y eso. Y tus amigos que juegan todos los fines de semana, y te ha debido pasar, empiezas a jugar y de repente te cansas, ¿no? Y dices, wow, he perdido mi forma. Pasó eso y después, ¿qué es lo que pasa? Al día siguiente, ay, no, ya tiene un partido y sientes lo que nosotros conocemos como MACUR, que es secundaria a una fatiga muscular porque es activar el ciclo anaeróbico. Entonces, ¿por qué has entrado al ciclo anaeróbico? O sea, te estabas asfixiando en el deporte, por eso has entrado a la vía anaerobia. Porque normalmente el que no tiene eso está ventilando bien, con su espacio fisiológico, y no entra a la vía anaerobia, ¿no? Está haciendo un ciclo de Krebs normal. Entonces, ¿por qué han hecho lactato ustedes con la vía anaerobia? Porque su sistema ventilatorio se estaba tratando de adaptar, tratando de aclimatar a ese gran esfuerzo que han hecho después de mucho tiempo. O sea, ahí hay un antes y un después, por ejemplo. Ahora, ¿cómo funcionan los centros respiratorios, por ejemplo? Los centros respiratorios, bueno, el centro respiratorio es un conjunto de grupos neuronales. No existe así un núcleo establecido como tal, son zonas que se están estudiando, son zonas neuronales. Y esas zonas de grupos neuronales se están estableciendo como el centro respiratorio como tal. Y esos núcleos, por ejemplo, van a ser los que están en el bulbo. Si ustedes ven, aquí está el puente de Barolio, ¿no? La médula oblongata, el mesencéfalo. Entonces esta parte del bulbo, esta es la anterior, esta es la posterior, aquí está el cuarto ventrículo, por ejemplo, el piso. No voy a contestar. Entonces todo eso engloba al centro respiratorio. Y es tan importante este centro respiratorio porque este centro respiratorio también está con el centro que ustedes saben que el bulbo regula la parte vegetativa del cuerpo. Entonces cualquier lesión en el bulbo puede ocasionar alteraciones, por ejemplo, en la ventilación o alteraciones en los signos vitales. Por ejemplo, esto está en el clivus, ¿no? Del occipital, así está apoyadito esta parte, así está en el clivus. Entonces cualquier cosa que se hinche el cerebro, cualquier cosa, hemorragia, tumor, cualquier cosa que vaya a oprimir el cerebro, va a oprimir este bulbo contra el clivus y va a ocasionar repercusiones clínicas que nosotros vamos a ver. Por eso existen triadas. Cuando hay un edema cerebral hay triadas, ¿no? Bradicardia, hipertensión, alteración del patrón respiratorio, edema cerebral. No necesito ni tomografía para ver eso. Si tú te has caído, o hay otra triada de Cushing también que vomitas, ¿no? Estás así, ay, has vomitado, yo me asusto, ¿no? Porque digo, si te has golpeado la cabeza por un boxeo o por un TEC de cualquier forma y empiezas a vomitar después, sin hacer tomografía ni nada, digo, no, control, ¿no? Tienes que hacerte ver, estás vomitando, puedes empeorar. Y eso es lo que se hace en primeros auxilios cuando tú sabes. Una persona se cae, exacto, no va pues, al centro de neurocirugía para que lo vean. Observación. Hay escalas. ¿Cómo valoras en neuro la escala neurológica? Por ejemplo, una básica. Un simple Glasgow, ¿no? La escala de Glasgow. Al saber la escala de Glasgow, si después de una caída ese paciente permanece en unos Glasgow 14/15, ya pues estás en la obligación de estudiarlo, verlo, ¿no? Porque algo le está pasando en su cabecita. Si en este momento alguien sufre un golpe y tu presión basal empiezas a hacer hipertensión y tu corazón empieza a hacer bradicardia, yo ya me imagino que algo está pasando en ese nivel del bulbo porque está alterando tu patrón ventilatorio también y tienes que hacerte ver una tomografía o una valoración clínica. ¿Por qué? Porque está haciendo edema cerebral. Entonces, miren que hay muchas cosas que les hablé, tal vez les adelanté la historia de lo que van a estar viendo. Pero si es que no conocen relaciones anatómicas o algo fisiológico así como tal, no vamos a entender por qué. Pensamos que es magia, ¿no? Pensamos que es magia. Entonces, hay diferentes formas de concebir a estos grupos neuronales. Por ejemplo, algunos le llaman el grupo A, ¿no? El grupo C, el grupo P, son sus otros nombres, ¿no? Pero el Gaito nos dice el grupo dorsal, ¿no? El grupo ventral y el centro neumotáxico. Todavía el apnéusico que vamos a hablar después, o sea, cada uno tiene su función. El resumen nos dice que en resumen les digo, porque esta es una forma muy general de ver el centro respiratorio, el ventral se encarga de la inspiración, ¿no? El dorsal, el grupo A. El grupo C
que es el ventral, se encarga de la expiración. Es muy general, porque vamos a ver que uno tiene que ver con el otro. Si no fuera fácil, tuviéramos botones como robots y respiro, el otro le aprieta el botón, expira, no es tan simple. Son ciclos, son redes que se controlan. Y este centro neumotáxico o centro P, también se llama, ¿no? Nos va a asegurar la frecuencia y la profundidad de la ventilación. Y miren dónde se encuentran cada uno de estos. Ustedes se imaginan aquí, por ejemplo, este es el bulbo en la parte media del puente Barolio, y estos se encuentran en forma de como lombrices, ¿no? En la parte de la médula bronquial o del tallo. Y tienen mucha relación anatómica con las siguientes estructuras. Hipotéticamente se encuentran ahí, no es que han descubierto y se pintan de ese color. Las redes neuronales que controlan el aparato respiratorio están generalmente en estos sectores. ¿Cómo han hecho esto? Seccionando animales, ablacionando esos segmentos en vivo en animales, y si justo le pillaban aquí, le quemaban y el animalito dejaba de ventilar, ¡wow! Este es el centro respiratorio, y lo anotaban. El centro respiratorio se encuentra en la parte media, los 2 tercios del bulbo, ¿no? Detrás en relación con el núcleo apnéusico. Y listo, descubrimiento para un fisiólogo. Pero muerte para un animal. La mayoría de todo lo que hemos hecho es con muerte. La aldosterona, nomás lean el gasto cuántos perros han sacrificado para decir la aldosterona es la hormona salvavidas. ¡Wow! Lean cuántos perros han sacrificado para decir eso. Perritos. Para hablar del cortisol, ¿cuántas ratitas les han partido? Dicen que eran ratitas así, las Pablo vienen y les fracturaron a todas las ratas sus fémures. Como galletas de champán. Y a cada una sacaban sangre. Y veían y no entendían qué era esa hormona. Y no encontraban, entonces, otras 100 ratas, así, sin anestesia. Hasta que después dijeron, wow, la hidrocortisona es la hormona del estrés. Wow. En nombre de las... ¿Cuántas ratitas habrán sido? No creo que con 2 hayan descubierto algo. El cortisol. ¿Cuántas ratitas? Entonces lo mismo pasó esto con perros. Porque hacen la fisiología comparada, ¿no? Imagínate ser en humanos esto. Por eso les digo, son hipótesis lo que son redes neuronales que están todavía identificándose. Entonces vean la reacción, todo esto es el centro respiratorio. Entonces el área neumotáxica, que se encuentra generalmente en la parte posterior, esta es la zona que nos dice el Guyton, por ejemplo, el centro apnéusico, cuál será su función, tienen mucho que ver en relación con los otros dos. Aquí están los núcleos ventrales, por ejemplo, ¿no? El ventral que se hace cargo de la expiración, el dorsal que se hace cargo de la inspiración, por ejemplo, ¿no? O también conocido como núcleo A, este es el núcleo C y este es el núcleo P. Y este es el PX, ¿no? Que es el apnéusico en esa nomenclatura. Entonces, cada uno de estos tiene una función. Y esa función es la que vamos a ver ahora. Niños, por favor, les pido que disculpen, si me llaman 2 veces por algo, no están insistiendo. Es cierto que sea algo. A ver. Buen día. Hola, hola, Miguel. Encantado, dígame. No es tan obviamente. Bueno, ya me he quitado la inspiración. Estábamos en el centro respiratorio, ¿no? Entonces, ahora vamos a ir analizando cada uno de estos y entender, así como han entendido cómo las células pacemaker, cómo es que ellas gatillan en su umbral y cada potencial para que eso se traduzca en el nódulo de Katie-Flack y se traduzca en el marcapaso del corazón, así bioquímicamente hablando. Hicieron eso, hay una actualización en el JAMA, ¿no? Desde 2 años, este año, pero salió del JAMA, cómo las células pacemaker tienen esa función, ¿no? Los canales Fanny calcio se llama. ¿No? ¿Qué es Fanny sodio? No es canales chiste sodio, ¿no? Son canales especiales que están describiendo del sodio. Entonces lo mismo, aquí vamos a saber hasta lo último. Por ejemplo, ahora esto sí es importante, esto sí pueden anotar. Esto sí es ya, digamos, un concepto más concreto del núcleo dorsal, también llamado el A. Miren esto, está en amarillo el resumen de todo. Dice control de la inspiración y el ritmo respiratorio. Entonces, ¿cómo funciona eso? Pues lo vamos a ver. ¿Dónde se encuentra este
este núcleo en la parte dorsal, pero tiene mucho que ver, miren, hablar de esto, núcleo del tracto solitario, sustancias reticulares, solamente hablar de esto, estamos hablando del nacimiento de muchos pares craneales, por ejemplo. Tienen mucho que ver con el tracto respiratorio, es decir, el sistema reticular así como tal tiene mucho que ver también con, de alguna forma, con un sistema vegetativo. O sea, estar en contacto con un tracto solitario y una sustancia reticular, es decir, que son núcleos que van a ser tan importantes que van a repercutir, por ejemplo, en los reflejos viscerales, por ejemplo, tal vez en la deglución, tal vez, pues tiene que ver con la fonación, ¿no? con el simpático, más que todo con el parasimpático, debe estar relacionado con el vago. Es decir, que puedo hacerte un paro cardíaco, un paro respiratorio con una maniobra vagal, sí. A ver, para que me entiendan qué es la maniobra vagal. Bueno, no es que sea así, pero en un accidente de motocicleta, dice que la causa de muerte, cuando tú te accidentas en una moto, ¿sí? No siempre, ¿no? Puede ser de la todo, pero si ustedes analizan, la primera situación de muerte es un choque neurológico. ¿Sabes qué es un shock neurológico? Un shock neurológico es cuando hay un dolor así terrible como cuando te seccionas la médula, un choque medular, y todo se descompensa. Más que el TEC, más que, no sé, te fractura tiene hemorragia, más que la hemorragia interna, es un shock neurológico. Y el shock neurológico te hace un paro cardíaco. El desgastamiento de las vísceras, por ejemplo, hace un reflejo vagal y el reflejo vagal dice, cambia, paro y paro respiratorio. Ese es más o menos un shock neurológico. ¿Por qué se dice que estás en la moto y lo primero que sufren aquí son las gónadas? Y las gónadas contra el tanque se trituran y ese dolor intenso como shock neurológico hace que gatilla algo en el cerebro y ya te apagas antes de sentir todo. Entonces, ¿por qué es muy importante conocer esto? Porque tiene relación, miren, son terminaciones sensitivas del vago y del glosofaringeo. ¿Se acuerdan al inicio que hemos hablado qué es el vago y el glosofaringeo? ¿No? O sea, en anatomía se dan cuenta, o sea, el vago qué cosas inervan. Ustedes es el nombre de cardio, neumo, gaso, ¿no? Neumo, gastroentérico, por ejemplo, ¿no? De aquí hasta aquí. Entonces, este nervio tiene relación muy importante con las fibras aferentes y eferentes. Por ejemplo, aquí nos dice, mira, nos va a hablar de los quimioreceptores y de los vasoreceptores. Eso lo vamos a hablar en el glomo carotídeo, eso más adelante. Son los receptores de la presión y son los receptores químicos de algo, ¿no? Receptores químicos, receptores de presión de algo. Y todas esas terminaciones, ¿no? Van a salir. Hay otros receptores pulmonares, sí, como los receptores J, por ejemplo, en los pulmones. Los receptores J son los que se encargan de ver cuál es el nivel de insuflación, digamos, de los pulmones. Muy difícil probarlo en humanos, ¿no? Pero en animales, cuando se insuflan, hay reacciones que dicen, uff, ya no insuflaré, o alguna vez ustedes pueden insuflar y hasta reventar sus pulmones. Imposible. Hay un reflejo que se encarga de inhibir esto también, ¿no? Eso lo vamos a conocer en este tema. Ahora, ¿cómo funciona? Esta parte funciona así. Vean ustedes, dice que los potenciales neuronales inspiratorios que se hacen en este núcleo funcionan de esta parte. Esto es importante. Estos potenciales son el que me hacen la eunea. Lo que ustedes han hecho, lo que están haciendo en este momento, eunea, ventilación. Esa es la eunea. Pero ¿cómo pueden funcionar estos? Mandan señales de tipo rampa. Estas señales de tipo rampa inspiratoria es como esto, ¿no? Obviamente, imagínense que es la neurona del núcleo respiratorio. Ustedes saben que todo un potencial viene así, miren ustedes, se despolariza y se cambia todo. Cuando uno se despolariza la membrana que es negativa por un estímulo y todo se vuelve positivo. Y es decir, esto viene, ¿no? Viene así, se transduce por el axón. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de rampa? El núcleo dorsal viene y en 2 segundos, dice, ¿ya? En 2 segundos se apaga. Se apaga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. O sea que dura 5 segundos todo este mecanismo. En los primeros 2 segundos aparece la rampa. Potencial, ¡pum! Se acaba. 1, 2, 3. Potencial, se acaba. 1, 2, 3. Potencial, se acaba. 1, 2, 3. Y esta señal de rampa inspiratoria va a ir obviamente al diafragma. Y es por eso que el diafragma, ustedes saben que el potencial, hay un acoplamiento con el músculo y el músculo se contrae. Entonces el diafragma se contrae
Y la expiración es pasiva, ¿no? No hay algo que dice, ah, expira, 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 excepto que sea en el ejercicio. Entonces, esto es muy fundamental, porque este potencial de acción de tipo Zampa, asegura 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Asegura el ritmo. ¿De qué forma? Yo puedo hacer que esta Zampa sea mucho más rápida. 1, 1, 1, 1. Entonces, como que es una respiración mucho más caótica. Entonces, esta respiración tipo rampa que están estudiando en estas células neuronales, por ejemplo, hace que exista esa frecuencia basal de Hecke. Lo que está pasando en su núcleo dorsal en este momento es rampa de 2 segundos, se bloquea, rampa de 2 segundos, se bloquea espontáneamente, 3 segundos, rampa de 2 segundos, se bloquea y espontáneamente, y eso es lo que está pasando con su diafragma. Ahora, si no existiría la rampa, habrían jadeos expiratorios. Es decir, como que así, como el hipo. Estímulo tu ventilación, inhibe. Estímulo tu ventilación, inhibe. Por eso tiene que ser en rampa, por eso el potencial tiene que ser creciente. Para que exista, ¿no?, una respiración. Si no hubiera esa rampa inspiratoria, sería así, estímulo, estímulo, como el corazón. Hace el corazón. Imagínate cómo sería nuestra respiración, ¿no? Así sería. Porque solo sería una contracción. Es más o menos como el hipo. Eso pasa con el hipo, ¿no? El hipo es, estás hablando y te sale, es indulto. Entonces, esta ventaja que tiene la rampa inspiratoria es eso. Ahora, también tiene otra ventaja porque los otros núcleos van a controlar a este centro. Y ahí vamos a poder controlar, como decía esta primera presentación, el ritmo respiratorio. Entonces, controlando esta rampa, por eso les digo que estos núcleos están bien conectados, por eso es que dice aquí, es posiblemente una red interneuronal la que está estudiando, no es que una neuronita se encarga de respirar, esa red interneuronal que se van conectando entre estos núcleos, van a ir regulando este patrón respiratorio. Y como dice aquí, sigue en investigación, es cierto, o sea, sigue en investigación, no es algo establecido como tal. Bien. Ahora, nuevamente aquí. Entonces, ¿el grupo dorsal de qué se encargaba? Ah, no mames, una expiración, ¿no? ¿Qué decían las letras amarillas? Eso va a estar en el examen. Y ritmo respiratorio. Eso, regulación del ritmo respiratorio, ¿no? Ritmo respiratorio y obviamente también de la inspiración como tal. Y el siguiente núcleo que vamos a ver, que es este, el neumotáxico, dice, limita la duración de la inspiración y aumenta la respiración de la frecuencia cardíaca. Bien, por cuestión de tiempo, nos quedamos aquí. Mañana terminamos. Por favor, estén todos los presentes para que no haya sesgo con lo que vamos a hacer mañana, para culminar con el ejercicio y entender mejor esto. ¿Bien? Nos vemos mañana, amigos, en nuestra última clase, ¿no?